Una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo para Alan Peralta, Nancy Pacheco y por supuesto al equipo de producción. Y si quiere volver a escuchar, ver, estar atento, ingrese a la www o www.siemprevenezuelaweb.com. Un tema, una isla, cuando el libertador Simón Bolívar la colocó como el hospital o el leprosorio de Venezuela, en la isla de Providencia, muy cerca del puente sobre el lago, un islote pequeño, hoy olvidado por muchas cosas. Fue destinado a los leprosos en el tiempo de la colonia y por supuesto en el tiempo ya de la independencia como el primer hospital de leprosos de toda Latinoamérica. Hoy una isla olvidada, una isla muy hermosa con construcciones coloniales, hoy destruidas, saqueadas totalmente por diferentes puntos, sobre todo los llamados piratas del lago, donde han destruido parte de esa hermosa historia. Tenemos en esto una historia, un video muy interesante, pero antes quiero dar unos puntos de encuentro. Conocí la isla de Providencia en varias ocasiones, tuve la oportunidad de viajar con mis padres y sobre todo con mis tíos y dar a conocer parte de lo que era la isla, al igual que los islotes pequeños como Isla de Perra, que están muy cerca del puente sobre el lago de Maracaibo. En esa isla se conseguían muchas cosas, sobre todo antiguas, sobre las monedas, las fichas que habían para los leprosos en ese entonces, donde ellos tenían que comprar bajo fichas que las daban para poder adquirir los alimentos o por supuesto algunos insumos, ya que llegaban, eran unas barcazas, unas chalanas o curiaras a vela, que con el tiempo empezaron a llegar de los motores. En ese hospital hay muchas historias, sobre todo podemos hablar de relatos de muchos sectores que llegaban, sobre todo cuando el extinto Ministerio de Salubridad, después Ministerio de Sanidad de Venezuela. Hoy esa isla está desierta totalmente, peligroso en este momento en el punto de vista del turismo, para que puedan llegar a conocer lo que queda, los vestigios, una pequeña mezquita, unos pequeños oratorios y por supuesto la casa hospital que fraguó por muchos años como centro reclusorio tanto para parejas que estaban con el mal de la lepra y por supuesto personas solas. Hoy ese hospital fue trasladado a la ciudad de Maracaibo, al municipio Jesús Enrique Lozada, en el sector Vía Palito Blanco. Hoy ese hospital está totalmente desvalijado, saqueado, con una potente infraestructura, pero poco a poco, por el sector muy solitario, lo han destruido totalmente. Observemos en este video parte de lo que se labró en esos años y por supuesto donde uno de nuestros científicos más importantes a nivel del mundo, el doctor Jacinto Covic, estuvo también con ellos. La isla de Providencia. La isla de Providencia es una isla ubicada en la bahía del Tablazo a 14 kilómetros de la ciudad de Maracaibo. Tiene una extensión de 0.5 kilómetros de ancho por 1.2 de largo y una forma de triángulo irregular. El lugar actualmente se encuentra deshabitado, pero en épocas pasadas fue utilizada como leprocomio. Hacia 1828 se estableció un decreto oficial por parte de Simón Bolívar, ya que su pensamiento era la de salvaguardar a estos seres humanos de la indigencia y el rechazo de la sociedad. Es por ello que en esta isla se construye el primer hospital antileproso de Venezuela, un inhóspito lugar que abrigó a más de 1000 pacientes con lepra. Para ese entonces la isla era conocida con el nombre de Isla de los Burros, después como Isla de Lázaro y finalmente con el nombre que se le conoce hoy. En el leprocomio de la isla de Providencia fueron construidas instalaciones hospitalarias y comunales, entre ellas, 17 pabellones de hospitalización distribuidos para hombres y mujeres, una prefectura, una cárcel, plazoletas, 2 iglesias, una protestante y otra católica, una biblioteca, un cementerio, una escuela de artes y oficios, un cine, una oficina de correos, un mercado y casas para los enfermos que vivían en pareja. En el decreto se estableció que para el sostenimiento económico se aplicarían las rentas provenientes del derecho de anclaje de los barcos que fondeaban en el puerto de la Vela de Coro. Para entonces existía una embarcación con exclusividad de la isla para el transporte del personal de enfermos.
El transporte era una piragua llamada el bongo. Era tanto el estigma que se tenía sobre la lepra que durante parte del siglo XIX y hacia 1916 se acuñaron monedas para uso exclusivo de los enfermos. Eran piezas fabricadas en bronce bajo la figura del Lazareto Nacional de Maracaibo, con valores de 5 céntimos, 1 octavo, medio, 1, 2, 5, 10 y 20 bolívares. Circularon con normalidad hasta 1939, cuando en 1940 el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ordenó su reemplazo por billetes debidamente sellados y autorizados. Para 1944, el deterioro de los billetes dio paso a la incineración de los más desgastados. Ya para 1958, prácticamente la totalidad de las monedas y billetes para lazaretos había desaparecido, preservándose solo aquellas piezas que habían sido escondidas o enterradas. Hoy son piezas de colección muy interesantes. También cabe mencionar los aportes del reconocido Dr. Jacinto Convit, quien a lo largo de su experiencia en el leprocomio de Cabo Blanco, dedicó sus esfuerzos en el descubrimiento de tratamientos efectivos contra la lepra, conocida científicamente como mal de Hansen. Como parte de su tenaz trabajo, logró desarrollar una vacuna para inmunoterapia e inmunoprofilaxis de la lepra, potenciando el sistema inmunitario de los pacientes y por tanto controlando la proliferación de la enfermedad. Adicionalmente a esto, sus numerosos trabajos científicos de enfoque bioquímico y microbiológico de la lepra permitieron desarrollar un mecanismo de diagnóstico efectivo para evaluar los aspectos inmunoepidemiológicos de la enfermedad, lo cual permitió detectar la población susceptible en los focos domiciliares de lepra o en las áreas endémicas, permitiendo así poner fin al estigma que se tenía hasta ese entonces sobre la transmisión de la misma. Este tipo de aportes generó el cierre de los leprocomios y el desalojo de los pacientes recluidos en ellos, convirtiendo a Venezuela en el primer país en el mundo en cerrar las leproserías y cambiando la orientación de la lucha antileprosa en Venezuela y el mundo al evitar el aislamiento compulsorio de los enfermos. En 1983, por iniciativa de la doctora Alcalá de Monzón, siendo gobernador del estado Zulia el también médico Dr. Aubert, se decide trasladar a un hospital recién construido en Palito Blanco, la población de la isla. Las protestas no se hicieron esperar, porque se contraviene el decreto del propio Libertador, además que esos enfermos contaban en la isla con su propio espacio y arraigo. Definitivamente, todos fueron desalojados en el año 1984. Lo extraño de todo esto es porque los hicieron desalojar de la isla y los obligaron a mudarse al referido hospital o reclusorio si prácticamente en la isla lo tenían todo: paz, tranquilidad, convivencia en armonía con los demás afectados de lepra. Actualmente la isla se encuentra deshabitada y aún quedan algunas de las estructuras desgastadas con el tiempo y cubiertas con la vegetación del lugar. Un pingüino en Maracaibo. Esto tiene varios puntos, varias historias. Más me lo relataba mi abuelo Ignacio, porque él tuvo la oportunidad de llegar muy niño a esa zona en los años 20. Y él me decía que era algo muy difícil cuando él tuvo que pernoctar en la playa con esa ventisca por temor, porque él venía del estado Trujillo y llegó a la ciudad de Maracaibo en el puerto. Pero hoy todo esto está destruido. Lamentándolo mucho, se perdieron tantas cosas como los billetes, las estampillas y por supuesto las fichas con que compraban en el leprosorio de Maracaibo. Bueno, señores, nos estamos despidiendo. Estas son historias que vale la pena saberlas, entenderlas y por supuesto analizarlas. Que hace muchos años habían 2 ministerios y hoy existe nada. Esto es lo que está pasando con este gran hospital creado bajo decreto por el libertador Simón Bolívar. Nos despedimos. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.